Gusto en estar nuevamente con ustedes, gracias por estar allí. Estamos en esta nueva emisión de nuestro programa Paz para el Alma, transmitiendo desde Hollywood, California, siendo las 9 de la mañana de este día miércoles. Hoy continuamos con el tema de matrimonios y hoy vamos a tratar algo muy particular que regularmente tratamos de esquivar este tema, ¿no? Cuando hablamos de los asuntos de matrimonio, cuando la pareja llega a consultar algo, son las armas. Cada pareja tiene sus propias armas para combatir en la guerra del matrimonio, no me entienda mal, ¿no? Pero sucede que ocurren situaciones donde ante la falta o la ausencia de negociación, es decir, de falta de entendimiento, de ponerse de acuerdo en las cosas de la vida diaria, empiezan a surgir el uso de determinados instrumentos o armas, que se le puede llamar, porque en definitiva están enfocadas a producir un daño a la otra persona, cosa que no debería ser, ¿no? Evidentemente cuando nos casamos lo hacemos por amor. Pero bueno, en la vida, a lo largo del camino de la vida, hay todo tipo de caminos, es decir, hay caminos que están bien lisos, bien llanos, y hay otros que están con piedras en el camino. Bueno, uno va caminando conforme a esos elementos que va encontrando. Regularmente cuando las personas no fueron bien equipadas antes de comenzar la etapa del matrimonio, la vida del matrimonio, tema que ya hemos tratado anteriormente con respecto al origen familiar de cada uno, estamos en esa situación de poder expresarnos y nos faltan esas herramientas para poder expresar eso, expresar lo que sentimos, expresar lo que estamos experimentando dentro de la pareja, simplemente porque no fuimos equipados para eso. Es decir, no es que no tengamos las facultades, sí, las facultades las tenemos, pero está faltando la experiencia, está faltando un entrenamiento. No hay un entrenamiento para matrimonio, la pareja llega. Eventualmente el entrenamiento en lo que respecta a la vida, a nuestra vida humana, a nuestra humanidad, en el orden familiar, es el casamiento de nuestros padres, o sea, lo que hayamos visto. Es decir, que cada uno, como ya hemos tratado anteriormente, va a tratar de expresarse en la manera en que realmente cada uno aprendió. Entonces, eso quiere decir que cada uno de nosotros va a tener su propia escuela. Si cada uno aprendió lo propio de sus padres, evidentemente las experiencias que cada uno tenga son muy particulares, son tan particulares que pertenecían al modelo que hemos heredado de nuestros padres y madres. Por tanto, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que en realidad no estamos preparados. Ahora, los que estamos en Cristo tenemos una preparación para la vida en un término general. Es decir, si bien la Escritura da mucho detalle del tema del matrimonio, que por cierto tengo que decir, pero avanzaremos después en eso, encontramos de que los matrimonios, aunque cristianos, experimentan situaciones que son semejantes a la de los que no lo son, a los que no son cristianos. Entonces, ¿por qué eso? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando allí es de que no hay en el background de cada uno, en nuestro historial humano, no hay una formación. O sea, cuando niños nos formamos para movernos dentro de una sociedad en términos de la escuela, pero los padres también vamos aprendiendo de eso. Es decir, incluso cuando nosotros nos toca ser padres,
tampoco hemos aprendido a ser padres. Vamos aprendiendo con el primer hijo. El segundo tal vez vamos a ir criándolo mejor, pero el primero nos falta esa capacidad de negociación. Ese es el punto que precisamente afecta también al matrimonio. Vale decir, de que cuando no tenemos las herramientas, el conocimiento, o se puede decir la sabiduría para tratar los temas de matrimonio, entonces vamos a tener grandes dificultades. Ahora, usted dirá, bueno, pero tenemos la sabiduría de Dios. Sí, pero piense que también el apóstol Pablo le habló a aquellos hombres y mujeres que supuestamente tenían la sabiduría de Dios ya en ese tiempo. Y no es que recién había ocurrido la crucifixión de Cristo, o sea, ya llevaban unos cuantos años. Cuando Pablo entra de lleno al ministerio, habían pasado alrededor de unos 14, 16 años, o sea, ya las cosas se habían extendido en cuanto al Evangelio. Es decir, de que cada uno tiene la facultad de poder ya definirse como creyente y dentro de los parámetros de nuestra fe, manejarse conforme a eso. Pero Pablo tuvo que hacer énfasis en varios puntos, en muchos aspectos. Por ejemplo, citar marido de una sola mujer, o que nadie se niegue uno con otro en términos de la relación íntima del matrimonio. Pero es que había condicionantes que eran propios de esa época y nos confunde muchas veces a los creyentes la ausencia del conocimiento bíblico al respecto de aquel entorno. No estoy hablando del concepto expresado propiamente a través de la Escritura, sino el contexto social en que vivían la gente en ese tiempo. Por ejemplo, cuando Pablo trata el tema de que no se niegue la pareja, es decir, que no se niegue en términos de la intimidad, era porque en el contexto de la alta influencia de la cultura griega, entre medio de los habitantes aún en Jerusalén, piense que en aquel tiempo, aunque el imperio gobernante era romano, o sea, hablaban latín, los judíos evidentemente sabían su propio idioma, el hebreo, pero el lenguaje prácticamente oficial era el griego. Entonces, ¿por qué eso? Porque la influencia es enorme en términos de la cultura. Piense de que era en aquel tiempo, los griegos, ellos desarrollaron la mayoría de las ciencias que hoy conocemos, medicina, ingeniería, o sea, arquitectura, muchísimas cosas han surgido desde allí. Y también surgían las cosas, no las buenas, sino también de las otras. Y las otras, con respecto a lo que estaba mencionando, se trata de situaciones que, por ejemplo, dentro de la cultura y creencias filosóficas y religiosas de los griegos, ellos pensaban que todo lo que se hacía con el cuerpo era malo. Por tanto, se negaban incluso mutuamente en términos de la entrega de la intimidad sexual. Entonces, sí me entendió bien, ¿verdad? Es decir, que por una influencia de la filosofía de los griegos, de que todo lo de la carne es impuro, lo llevaban al terreno de la práctica de la unión marital, o sea, la intimidad sexual del matrimonio. Entonces llegaban a negarse incluso por bastante tiempo. Por eso da las instrucciones al respecto. Hoy en día eso se aplica en términos de que a veces por cuestiones de la vida, conflictos, ocupaciones, estrés, etcétera, etcétera, se va uno relegando en ese tiempo tan particular de la intimidad de la pareja, pero procure esto no dilatarlo tanto tiempo, esa es la idea, para que no sea algo que afecte después a la psiquis de la persona. Es decir, Dios nos hizo personas, o sea, seres sexuados, es decir, que tenemos la facultad y, por tanto, la necesidad de la experiencia sexual con la pareja.
Entonces es algo que es natural, de hecho es algo que es biológico, más allá de lo psicológico es biológico, o sea que el cuerpo tiende a buscar esa actividad. Por tanto, no es saludable cuando se niega, a menos que esto es entendible en situaciones particulares, situaciones de salud. A veces sucede en cuestiones en la mujer cuando está en el proceso de la menopausia. También sucede en hombres cuando están en una situación que la edad les afecta virilmente, entonces problemas de próstata, etcétera. Ese tipo de situaciones que son totalmente, no podemos decir normales, porque no quisiéramos tomar eso como normal, pero sí es común. O sea, lo normal debería ser que mantengamos la salud a lo largo de nuestra vida. Ese sería lo ideal. Y eso es lo que Dios quiere. Pero es que a veces, por el estilo de vida de este tiempo que nos toca vivir, la salud se va deteriorando, quiera o no quiera. Entonces, por más que nos cuidemos, siempre va a haber situaciones que van afectando a nuestra parte biológica. Dejando ese punto de lado, continuamos con esto. Entonces, ¿cuáles son las armas de guerra que presenta las situaciones neurálgicas del matrimonio? Bueno, una de ellas es la ira. La ira y acompañada de la explosión, o sea, una explosión de ira. En el griego original hay dos palabras que hablan de la ira y el enojo, que es el tumos y el orge. Por cierto, orge, hay una palabra también en hebreo que es como un sinónimo de esto, que es la que usó Moisés cuando baja del monte y encuentra que había tanto desorden en la población con el tema de la idolatría, pero la palabra tiene el mismo valor que la palabra orge, la que usó allí, y hablaba o comprendía un desorden también de carácter sexual. Dejando eso allí, estamos en que el problema de la ira, y menciono las dos palabras que son usadas bíblicamente en griego, son tumos y orge. El tumos es una condición de enojo contenido. Es como cuando, si me permite usar una expresión coloquial o popular, es cuando uno va juntando bronca, está ahí, ¿no?, subiendo la presión interna y está acumulando enojo. Esa es una situación que es peligrosa, porque cuando se va acumulando termina siendo una explosión de ira. Cuando ocurre dentro del marco del matrimonio, regularmente también tiene una medida, pero cuando esto se mueve en marcos sociales, comunitarios, digamos, es precisamente el tipo de experiencia psíquica que están, valga la redundancia, que están experimentando las personas. Usted vio cuando, por ejemplo, entra alguien, como ha ocurrido recientemente, entró alguien a un restaurante, un bar, etcétera, o una escuela o una empresa, y de pronto mata a varias personas en 2-3 minutos. Entonces, y después de esos 2-3 minutos y de la explosión de ira que tuvo, eso se calma. Ahí es cuando de repente se da cuenta, y muchas veces ocurre de que la persona se suicida cuando se da cuenta de lo que hizo, que estaba fuera de sí. No estoy justificando a nadie, estoy diciendo cuál es la condición de la mente, nada más. Entonces, regularmente en el matrimonio no llega a ocurrir algo tan drástico, a menos que el otro tipo de enojo, el orge, es por eso digo, a menos que suceda la experiencia de un enojo tipo orge. Ese tipo de enojo
ocurre de una manera más espontánea, explosiva, sí, pero no habiendo acumulado tanto, o sea, no espera tanto, sino que se exalta. Muchas veces suele exaltarse al momento de estar manifestándose, de estar hablando. Entonces va subiendo el tono de voz y los gestos y todo ese tipo de situaciones. Entonces, ese ya va liberando esa energía negativa. No me entienda mal tampoco, cuando la energía negativa estoy hablando del enojo. Entonces eso va amortiguando la presión interior, porque es como una olla de presión. Si la abres un poquitito la válvula, entonces va dejando que suelte. Entonces eso permite de que no alcance un nivel muy alto. Ahora bien, ¿qué pasa en el matrimonio con respecto a este tipo de situaciones? Ocurre que muchas veces la ira del enojo se usa como una herramienta de manipulación. Entonces, mira, no estamos de acuerdo en esto y ¿sabes qué? Ya esto no puede continuar así. Estamos hablando de expresiones que va subiendo el tono. Entonces, cuando no hay un control, cuando no hay un acuerdo, cuando no hay un autocontrol en sí mismo, entonces en la medida en que los episodios se van repitiendo, van subiendo de tono. Regularmente ahí es cuando se empieza a caer en lo que es violencia doméstica, pero eso ya hemos hablado hace tiempo atrás, que hablamos 2 meses con respecto a la violencia doméstica. Estamos tratando ahora, en términos, digamos, naturales, los enojos dentro de la esfera del matrimonio. Entonces muchas veces la ira puede ser algo que es, de alguna manera, a veces es provocado, con la intención de obtener algo, de que si no está habiendo un acuerdo, de que si no se me concede determinada cosa o situación, de que me fue negada, dentro del marco del matrimonio siempre, entonces salen esas armas de manipulación. Es decir, de que la ira dentro de este marco puede ser auténtica o incluso puede llegar a ser fingida. Puede ser de alguna manera teatralizada para obtener lo que esta persona quiere llegar a obtener a través de esa actitud. Otra arma, la segunda que voy a mencionar, es el silencio. El silencio es prácticamente un arma mortal. No es que va a matar a nadie, pero mata al espíritu de la persona. El silencio, por ejemplo, para que usted se dé cuenta del importante valor de esto, porque nosotros somos seres creados, como ya hemos mencionado anteriormente, gregarios, o sea, necesitamos convivir con otras personas. Y la convivencia requiere un término de comunicación, requiere de que haya un nivel de comunicación. Ahora, el silencio anula la comunicación. Esto es tan dramático que precisamente el silencio fue usado por centurias como un arma de tortura en guerras, en temas de espionaje, como castigo a las personas que están en la cárcel y los mandan al calabozo de silencio, o sea, aislamiento. El silencio es un arma terrible. Es la falta de la comunicación, o es estar impedido de la comunicación. Ahora, ¿cuánto puede durar el silencio? Podemos decir que es normal que dure en lo que dura apaciguar, en términos naturales, un enojo espontáneo. El enojo espontáneo, que también se asocia en términos, porque usa las mismas capacidades físicas, se asocia también con el cansancio o el estrés que tiene que ver con el cansancio. No un estrés de agobio,
de pleito, sino un estrés que tiene que ver con la jornada del día, por ejemplo. Entonces, ese estrés o el agobio que puede traer una situación de un disgusto en medio de una reyerta matrimonial, para que se apacigüe naturalmente o biológicamente, psíquicamente, son 40 minutos. En términos de esos 40 minutos, la persona puede estar, alcanzar o volver a obtener el nivel normal de estabilidad emocional. Es decir, de que así como el enojo, también el silencio afecta a las emociones, ya que las emociones son las que operan, lo hemos explicado anteriormente, las que operan a nivel sensorial. O sea, sensorial tiene que ver con los sentidos, los 5 sentidos, el tacto, el olfato, no, el sabor, el oído, la vista. Entonces, pero esas funciones de nuestra facultad humana están directamente ligadas a nuestro cerebro, a nuestra mente. Y desde allí se gobierna todo eso. Es decir, de que las emociones, si bien como definición, que ya lo hemos dado antes también, es la respuesta espontánea a un estímulo, o sea, una respuesta espontánea a un estímulo. Entonces, si, digamos, mi pareja me guarda silencio, no me habla, entonces mis emociones dejan de expresarse. Al dejar de expresarse o manifestarse, entra en un estadio de contención, o sea, de estar contenido. Pero una cosa es estar contenido en términos de la asimilación de algo y otra es estar contenido porque le es quitada la facultad de comunicarse. O sea, no te voy a hablar. No me hables, no me dirijas la palabra. ¿Cuánto tiempo? Ahora, dijimos que en 40 minutos puede pasar. Pero si hay un enojo de situaciones que se arrastran por mucho tiempo, eso va acumulando. Entonces va acumulando una situación que, como ya dijimos, puede ser de riesgo, porque puede terminar en un acto de violencia. El silencio, pues concluyendo esta parte, es un castigo. Es un castigo, hay una censura. Te voy a castigar con falta de comunicación, te voy a castigar con ausencia de intimidad, te voy a castigar que te voy a servir la comida, pero ahí está, ni te voy a dirigir la palabra. Entonces está cortada la comunicación. Cuando se corta la comunicación, se corta la capacidad de diálogo. La capacidad de diálogo evidentemente llega a consecuencia de que no hubo una negociación correcta en una o ambas partes. Regularmente se encuentra de que en más de la mitad de los casos hubo falta de comunicación o de sabiduría en la comunicación por ambas partes. Es decir, alguien puede tener una actitud agresiva y otro puede tener una actitud pasiva, pero uno de los dos o ambos tienen que estar buscando la conciliación. La conciliación muchas veces es la negociación de aquellas cosas que nos pueden de alguna manera estar afectando, pero todo siempre tiene un espacio para diálogo y negociación. El matrimonio es prácticamente permanente, una negociación, sobre todo en los primeros de 7 a 9 años. Después que pasa esa etapa de los 9 años, que ya hablaremos en otra ocasión, las cosas empiezan a estabilizarse mucho más, porque es el tiempo que le llevó a la persona poder adaptarse a la convivencia con otro ser humano, poder adaptarse a los procesos naturales de vida del ser humano,
en términos de envejecimiento y eso. No estoy hablando de vejez, estoy hablando de que aunque una persona se case teniendo 22, 23, 25 años, esos 7, 8, 9 años de que ocupan la asimilación biológica de alguna manera y psíquica de la persona para llegar a una perfección, o sea, de ese matrimonio perfecto. Recuerde que hemos citado de que el ser humano sigue creciendo, sigue desarrollándose física, psíquica y emocionalmente hasta los 25 años. Olvídese de que porque sea mayor de edad a los 18 ya está completito. No, eso no existe. Eso puede ser en términos legal, pero el ser humano está completo a los 25 años de edad, hombre y mujer. Mayormente la mujer madura antes. Ahora vamos a tener un corte, me están diciendo aquí, y va a ser un corte musical para los que están en línea a través del radio mifortaleza.com. Para los demás que están en este momento en línea a través de Facebook, termino de decirles que ese proceso de integración del desarrollo humano se completa a los 25 años. De los 25 a los 30, esos 5 años está en un estado neutro. O sea, ya no se desarrolla ni tampoco envejece, no hay ninguna situación, o sea, orgánicamente se mantiene estable, más allá de que hubiese alguna situación de salud, por supuesto. Pero dejando de lado, de que pudiera haber, vamos a asumir que no la hay, el envejecimiento empieza a los 30 años, o sea, no se me asuste, tenga en cuenta los jugadores, deportistas, ese tipo de cosas, de que a esa edad empieza el envejecimiento. Y esto ocurre también en términos de la relación. Cuando uno llegó a ese nivel, empieza a ser realmente maduro. De pronto es cuando se da cuenta de los errores que cometió algunos pocos años antes. Entonces dice, ¿y yo hice esto? ¿Cómo puede ser? Pero si tenía tantos años, se supone de que ya uno está maduro, y no. Entonces, el silencio, volviendo a esto, es un arma de doble filo. Sí, cuidado, porque así como lo usa para de alguna manera manipular a su contrincante, a su cónyuge, también eso le va a estar afectando a usted, porque no solo está castigando a la otra parte, sino de que usted se está autorrecluyendo. O sea, usted es como aquel animalito de granja que solito ya por costumbre ve al jefe ahí, al patrón, al granjero, lo que sea, y solito va entrando al corral. Sean las ovejitas, las vaquitas, las gallinitas. Y ahora está terminando en mifortaleza.com este espacio musical y tenemos nuevamente en línea, seguimos en Facebook a través de su servidor Miguel Ángel Drago. Si usted quiere contactarme en mi sitio de Facebook, también los que busquen contactarme a través telefónicamente al 951-220-0375. Estamos en Hollywood, California, transmitiendo desde la radio mifortaleza.com. Continuamos con esto. Es decir, que la experiencia de esos años, de esos primeros años, va a hacer que uno se dé cuenta de los errores propios. Claro, es importante, ahí va a entrar en juego también la madurez que pudo haber asimilado o no de la infancia, es decir, de las personas que en su infancia tuvieron patrones de conducta en la imagen de sus padres, papá, mamá, o en la ausencia de los mismos, también influye. Es decir, que toda experiencia recibida en aquellos años tiernos, hemos hablado de esto en la infancia, los primeros 6 años del individuo se forma el carácter, en los segundos 6 años se forma la personalidad, que tiene que ver a cómo nosotros nos mostramos, nos proyectamos, y el carácter tiene que ver con los adjetivos calificativos, o sea, es vago, es trabajador, es simpático, es antipático, ese tipo de situación, eso se hace en los primeros 6 años de vida.
En lo segundo se va formando la personalidad. Ahí es donde entra la parte cultural. Entonces, en la parte cultural, particularmente entre los 9 y los 12 años, es cuando tomamos modelos de nuestros padres. No solo que tomamos los modelos, sino que también los juzgamos. Todavía no los reprochamos, no se los expresamos, hasta que cumplan los 12 o 13 años. A partir de allí empieza el reproche. ¿Por qué tú haces esto a mamá? Cosas así. Entonces, si nosotros tuvimos un buen modelo, o el modelo fue malo, o los modelos fueron malos, consecuentemente hemos aprendido igual, pero no bien, hemos aprendido mal. Por consecuencia, cuando llegamos a decidir casarnos y formamos una pareja y nos casamos, pensamos que vamos a ejecutar nuestra propia personalidad, ignorando que estamos totalmente influenciados por nuestro pasado familiar o nuestro entorno familiar, aún estando casados. Aún los recién casados se dejan gobernar, motivar, disuadir a través de sus padres. Esto quiere decir de que es complicada la convivencia matrimonial cuando la influencia de los padres, suegros, es alta. Entonces ya no está decidiendo por sí mismo, está fallando un problema, está fallando algo que tenía que haber sido resuelto en los primeros 6 años de vida. Estamos hablando ahí de carácter. El carácter, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de formarlo, o sea, de que el niño sea eficiente en las cosas que hace. No podemos darle todo en la boca, tenemos que permitir que el niño se caiga, que el niño tropiece, que el niño aprenda, porque eso lo va a cargar toda su vida. No como va a aprender a comer, porque evidentemente en algún momento va a aprender a comer, pero es que son patrones de conducta. Si el niño, por ejemplo, se le enseña bien a comer o a ir al baño, y esto no lo digo yo, lo ha dicho Freud, o Freud en español, entonces va a influir el resto de su vida. O sea, todo va a afectar a nuestra psiquis personal. Entonces, esto es realmente complejo como trabaja en nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 7, 14, 15 dice: no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hago. O sea, está luchando contra eso. O sea, el yo, el que está escondido en lo más profundo de nuestro ser, esa persona que a veces cada uno de nosotros conocemos poco. Sí, así como nos falta conocer a nuestro prójimo, a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, también nosotros necesitamos conocernos. Recién aprendemos a conocernos a través de aquellas pruebas, a través de aquellas batallas, a través de situaciones que nos han marcado, a través de los disgustos, a través de las buenas experiencias. O sea, aprender cómo logramos hacer feliz, que eso trataremos un programa en especial al respecto de eso. Hoy estamos hablando de las armas de guerra dentro del matrimonio. Entonces, resumo esta parte del silencio. El silencio puede ser un arma que es mortal. O sea que si usted está decidido, está decidida a aplicarla como castigo a su cónyuge, desde ya le digo de que usted mismo, usted misma va a sufrir las consecuencias. Le recomiendo de que usted no ejerza eso en el matrimonio. El silencio, la falta de comunicación, incluso si es algo que se va a usar repetidamente, va a llegar un momento en que la persona va a faltarle la facultad de comunicación, porque empieza a encerrarse en sí mismo o en sí misma. Entonces, después de eso, como consecuencia, viene otra parte, otra arma. Aparecen las lágrimas. Si no se resolvió una situación a través del diálogo, a través de la comunicación, a través del silencio, si se usó el silencio, voy a usar las lágrimas.
Entonces eso también es un arma de manipulación. Aunque las lágrimas suelen resultar en términos porque conmueve a la otra persona. Sobre todo el hombre se conmueve ver a la mujer que está llorando a causa de una situación no resuelta, de que no se ha manejado bien. Pero tengamos en cuenta, ¿está llorando porque realmente está lastimada? ¿O está llorando porque faltan recursos o argumentos para defender su tesis o su teoría o su argumento de lo que se esté tratando? Es decir, desarrollé la facultad de tratar el problema, de tratar la situación, o voy a llorar. Entonces, si no tengo la facultad o no alcanzo la medida para plantear las cosas, o veo que no tengo la razón y ya no me quedan argumentos, entonces las lágrimas son ese elemento para debilitar al contrario, su cónyuge. Pero el esposo se conmueve también. Claro de que si eso ocurre muchas veces seguidamente, puede llegar a endurecerse. Puede también la psiquis del esposo llegar a medir, decir, me está manipulando. O sea, si quieres llorar, llora. Entonces es un arma de doble filo. En realidad todas las armas de las cuales estamos mencionando terminan siendo armas de doble filo. Aquella arma de que se está usando para herir a la otra parte o para lograr algo, un propósito personal individual, sacar ese beneficio que no quiere ser adjudicado por la otra parte, entonces el uso de estas armas que estamos mencionando, a los que se están sumando, hemos tratado la ira, la explosión, también hemos tratado el silencio como arma y ahora estamos con las lágrimas. Las lágrimas, ¿sabe? Tiene que ser algo genuino. Pero recuerde, las lágrimas no es un elemento de negociación, a menos no debe serlo. Las lágrimas son una emoción. Y vuelvo a decir, las emociones son la respuesta espontánea a un estímulo. Es decir, si no hay un estímulo que me lleve a derramar lágrimas, entonces es manipulación. Quiere decir esto de que tiene que haber habido alguna situación que me haya afectado emocionalmente al punto de quebrantarme y llorar. Pero si no hubiese sido así, entonces simplemente es un arma de disuasión o es un arma de extorsión. Entonces, disuasión en términos para obtener algo en forma pacífica, o de extorsión como diciendo me estás haciendo daño. Como sea, ya quedó claro que es un arma. La siguiente que les quiero mencionar son las palabras fuertes. Las palabras fuertes, que no hace falta que las mencionemos, yo creo que todos los conocemos porque las hemos oído en nuestra infancia, sea en el hogar, hay muchos hogares que se cuidan mucho respecto de eso, y eso es bueno, eso es sabio, sean creyentes o no sean creyentes. Yo he conocido personas que no eran creyentes y nunca salía una palabra obscena o grosera de sus labios, jamás. Personas bien educadas, como decimos en el contexto cultural. Ahora, las palabras fuertes suelen ser amenazadoras, pueden generar extorsión, pueden reducir a la persona, es decir, tú no sirves para nada. Entonces se degrada el valor intrínseco de la persona, el valor innato, o sea, todos tenemos un valor que tiene que ver con nuestra propia humanidad. Ese valor nos es concedido por Dios, o sea, tenemos un valor en Él.
según la Escritura, en Génesis 1:26, estamos hechos a su imagen y semejanza, y estamos hablando de la moral de Dios, es decir, que nosotros somos seres morales, no somos amorales. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad amoral. Vamos a entrar más en detalle en otro capítulo al respecto de eso. Me quiero enfocar en lo que es el matrimonio. Pero cuando en medio de un contexto social donde las emociones se hacen menos sensibles, donde las cosas se confunden, es decir, que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, Isaías 5:20, y estos valores son trastocados. Entonces, cuando son trastocados los valores, no quedan argumentos válidos, es decir, de que a la ausencia de una buena comunicación, a la ausencia de la facultad del buen diálogo, a la ausencia de la experiencia en términos de una negociación matrimonial pacífica, entendible y amorosa, en términos de la comunicación respetuosa. Esto quiere decir, por ejemplo, que cuando uno habla, el otro escucha, no solo que calla, sino que escucha, porque no es lo mismo escuchar que callar. Obviamente que está escuchando, se entiende que oye, pero no es lo mismo oír que escuchar. Usted en este momento, donde quiera que se encuentre, tal vez pueda estar, si usted en este momento está escuchando esto por radio, usted está viajando en su automóvil, usted, por ejemplo, puede escuchar lo que estoy hablando, pero también puede oír los ruidos que están alrededor. Entonces, la comunicación certera tiene que ser con la capacidad, con la facultad de hablar y escuchar. Cuando uno habla, el otro escucha, y cuando termina de hablar, entonces se cambian los roles en ese sentido, y el turno para que el otro hable, y ahora el otro va a escuchar. Es decir, las palabras fuertes regularmente surgen cuando este patrón que acabo de mencionar está ausente. Cuando no existen o no están presentes las reglas de comunicación en términos de comunicación matrimonial, cuando hablan los dos al mismo tiempo, cuando no se respeta la integridad del prójimo en términos del matrimonio. Estoy hablando del prójimo, aún hablando del matrimonio, tenga en cuenta particularmente a los creyentes cristianos, de que su cónyuge es también su prójimo. Es decir, es otra vida creada por Dios, al cual se le debe respetar como creación, más allá de la relación íntima matrimonial que tenemos. O sea, se manejan en términos de dos esferas diferentes en términos de valor. Uno es un valor adquirido y otro es un valor innato. Es decir, innato es de que valemos ya desde que fuimos engendrados, y otro es un valor adquirido en términos de que el respeto mutuo en términos de la comunicación matrimonial. Cuando estos elementos están ausentes, entra allí las palabras fuertes. Las palabras fuertes pueden ser obscenas o no, pero como sea, son palabras fuertes que descalifican a la persona. Esto nos lleva al siguiente punto, que son las actitudes despreciativas. Es decir, enfocarse en las particularidades físicas de las personas. Vale decir esto de que alguien que está en sobrepeso, o todo lo contrario, esquelético, o como fuese, entonces se usan palabras, adjetivos calificativos que degradan a la persona por su forma, por su manera de ser, etc. Entonces, las actitudes despreciativas es una máquina de matar, es una máquina de matar el amor,
es una máquina de matar la comunicación. Se rompen los puentes, o sea, los puentes de comunicación pasan a estar ausentes, o sea, alguna vez los hubo y se han perdido. Tenemos también la siguiente arma que quiero mencionarles, es la de fingir enfermedades. El fingimiento de enfermedades es algo recurrente en personas, regularmente en personas que son débiles de carácter, en su manera de proyectarse. No estoy hablando de carácter, no me confunda, no estoy hablando del temperamento, o sea, del tono con que se habla, estoy hablando del carácter íntimo de la persona, que se manifiesta como tal y que dijimos que se forma en los primeros 6 años. O sea, las cualidades de la persona. Cuando las cualidades de la persona están ausentes o carecen de valores que no le han sido inculcados, que no han sido formados en el individuo en esos años tiernos, va a buscar herramientas o armas de defensa. Cuando no encuentra las armas, cuando las lágrimas ya no convencen, de pronto fingir una enfermedad es un arma que puede resultar, por lo menos, que marcaría un espacio neutral. O sea, vamos a hacer una tregua en esta guerra. Entonces el agresor detiene su agresión eventualmente. No quiero entrar en el área de violencia, estamos hablando en términos de la comunicación, del matrimonio. La comunicación, y en particular el tema de hoy son las armas que están, ¿no? Y las enfermedades, el fingimiento de enfermedades tiene que ver con esto. Es un terreno muy resbaladizo. De hecho, hay situaciones que el fingimiento de determinadas enfermedades puede acarrear problemas desde sexuales hasta problemas psíquicos, o puede incluso a generar enfermedades psicosomáticas, o sea, generar síntomas reales en la persona sin que tenga la enfermedad, sino de que se creyó en su mente y estableció un patrón que el cerebro permite que se establezca y rija ese orden de entendimiento o aceptación de una pretendida enfermedad. Por tanto, la mejor forma de curarse de esa enfermedad es enfrentando a la realidad en las situaciones en que el matrimonio tenga que tratar. Por otro lado está la oposición permanente. Si usted me permite un dicho cultural, social de allá de mi tierra, de donde vengo, y que había esas calcomanías como pegan en los carros o en algunas tiendas, en los negocios, ¿no? Y decía así: no sé de qué se trata, pero me opongo. Entonces quiere decir que siempre hay personas que tienen esa característica. No saben de qué se trata, no saben tampoco cómo tratar la situación, pero se oponen a todo. Mira, ¿qué te parece si pintamos la casa? No, ¿para qué la vas a pintar? No, está bien así. No, pero es que hace muchos años que no se pinta. Ah, es igual, ¿para qué vas a gastar en eso? Igual, vivimos acá, estamos debajo del mismo techo, no va a cambiar nada. O sea, la oposición permanente. Y esto se puede llevar a todos los órdenes. La oposición puede estar desde lo más básico como, por ejemplo, los gustos en comida, los aciertos o desaciertos en los gustos comestibles, en las vestimentas, en el mantenimiento edilicio, o sea, del edificio, del hogar donde uno vive. Incluso puede llegar a temas sexuales, donde hay oposición para determinadas prácticas, algunas lícitas y otras no. Y va a afectar también esa área. O sea, de pronto hay una oposición permanente. No estoy justificando las prácticas
vamos a llamarle ilícitas. No vamos a hablar de sexualidad hoy, ya hablaremos de eso más adelante, pero en este momento estoy hablando de esa oposición permanente. Es una actitud negativa, es una actitud de falta de conciliación. O sea, es preferible, el individuo piensa, me pongo y ya, y no me viene más con este asunto. ¿Para qué voy a hacer lo que, o sea, como dicen aquí los americanos, no arregles lo que no está roto? Eso también es un arma de doble filo. Puede usarse en términos de una negociación, en términos de comunicación, pero es relativo. Hay que tener cuidado con eso. El sexo. El sexo es un arma. Es un arma que tal vez le pueda causar gracia. Ha generado guerras en la antigüedad. Usted dirá, ¿cómo eso? Bueno, en la Edad Media los feudales, los reyes, duquesas, duques, condes, etcétera, todo ese tipo de situaciones que marcaban, o sea, el título marcaba una región, o sea, eso es lo que eran los feudos. Había negociaciones de estadios, me refiero a territorios, o beneficios en términos territoriales o de fruto del territorio, de lo que produzca también, y que para poder obtenerlos había un casamiento, que de pronto los contrayentes no tenían voluntad de estar casándose para llegar a eso. A veces los casaban a edad muy temprana. Ha ocurrido en España que, por ejemplo, han casado a una reina a los 12, 13 años de edad, pero no iban a concretar el matrimonio, el acto marital, hasta que fuese más o menos mayor de edad, 17, 18, lo que entendía en ese entonces, o 16. Entonces, el sexo siempre fue una herramienta o un arma donde se puede incluso manipular a la otra persona. ¿Te portaste bien hoy? Pues si no, no. Entonces, ese tipo de situaciones realmente agreden a la santidad del matrimonio. Es decir, allí el apóstol Pablo, como expliqué al principio de este programa de hoy, él trataba precisamente ese punto en una de sus cartas, donde dice de que no se nieguen mutuamente uno a otro. Y expliqué al principio, para los que no estaban, de que esa era una práctica usual en la cultura de los griegos, conforme al pensamiento que ellos tenían, que todo lo que se hiciese con el cuerpo era impuro. Por tanto, los matrimonios llegaban a negarse entre sí. Esto quiere decir de que la negación puede tener un carácter a veces, no me entienda mal, religioso. No estoy hablando de espiritual, sino religioso, no en el mejor sentido, sino en un mal sentido. Es decir, el religiosismo, o sea, la religión por sí misma, no por el Dios, sino en sí misma. Una persona religiosa o religiosista, entonces termina encerrándose en términos de esas pretensiones de que el sexo es impuro. He conocido personas en ese tipo de situación y realmente llega a ser un trauma emocional grave, porque no solo que está impidiendo a su cónyuge concretar el acto marital, o sea, la unión física de los contrayentes, sino que está generando disturbios mentales, psíquicos, en ambos, o sea, en el propio y en el ajeno. Tenemos entonces, vamos terminando, acercándonos al final de este programa de hoy. Y quiero citar rápidamente los puntos que siguen, que son el abandono de hogar. El abandono de hogar a veces se usa como castigo, a veces se usa como huida, se usa como manipulación.
frustración, enojo. En realidad el abandono de hogar no contempla ninguna virtud. O sea, siempre que se hace tiene un carácter nefasto. O sea, va a apuntar al mal. La solución nunca está en salir del terreno, valga la expresión, del terreno de juego. Si fuese un partido de fútbol y a alguien no le gustó lo que hizo el jugador contrario, mejor me salgo de acá, ¿para qué voy a estar acá en el mismo campo con todos estos? No se puede salir, hay un compromiso. Entonces uno tiene que seguir en el equipo. El equipo del matrimonio es indisoluble. O sea que el hombre no separe lo que Dios unió. Por tanto, el abandono de hogar va en contra no solo de su prójimo, de su cónyuge, sino está en contra de Dios en primer lugar. Segundo, los privilegios. Los privilegios dentro del matrimonio son de carácter propios en el sentido de que nadie se niegue a sí mismo, o sea, entregarse al otro. Entregarse no solo en el sentido íntimo, sino entregarse en todos los sentidos en las áreas de la vida. O sea, yo no puedo negarle el privilegio a mi cónyuge de mi presencia. Y decir, por ejemplo, no vamos a figurar, mira, yo aquí aporto el salario, el sueldo, ahí tienes para comer, tienes para vivir, paga la luz, etcétera, la renta, pero yo ahí hago mis cosas, mi vida aparte, salgo de trabajo, paso por el bar, me encuentro con los amigos, vuelvo a las 1500 y todo está bien, tú no me puedes decir nada porque yo cumplo. ¿Cumple? No, no cumple. No se trata de los privilegios propios, sino también de los privilegios ajenos. O sea, tu cónyuge, esposo, esposa, y tus hijos tienen el privilegio de que tú debes de estar presente. O sea, no un padre ausente, no una madre ausente. Entonces, el último punto es el maltrato. O sea, el maltrato físico. Puede que no pegue, pero puede que empuje, puede que pellizque, puede que arañe, puede que haga cosas que no tiene que hacer en términos de maltrato. Las que acabo de mencionar, todas están comprendidas en lo que se conoce violencia doméstica. O sea, pellizcar, arañar, escupir, denigrar, aunque no le toque. Entonces, todo esto está ajeno a la voluntad de Dios. Todo esto está ajeno a la integridad del matrimonio. En este momento, los minutos, me queda un minuto nada más y quiero compartirles de que su servidor, Miguel Ángel Drago, se dedica a dar conferencias de matrimonio a los que me están siguiendo en el área de aquí, de California, del sur de California o en toda California. Desarrollamos programas para las iglesias y usted puede contactarme al 951-220-0375. Hoy nos faltó el pastor Roberto Gione. La semana próxima va a estar aquí. Vamos a seguir trabajando en equipo como hasta ahora. Y usted puede encontrarme, a los que me siguen a través de las redes sociales, me pueden encontrar en Facebook por mi nombre, Miguel Ángel Drago. Próximamente, espero que en las próximas semanas ya esté terminada la página web, que ya haré anuncio y usted ahí va a poder bajar recursos, videos, audios y todo eso que estamos produciendo para que usted sea edificado en tiempo y fuera de tiempo. Me despido. Dios con ustedes. Gracias.